buenos días, mis queridos hermanos. Estoy hablando de la bendición de Dios, cómo activarla. Y yo quiero que tú te levantes esta mañana creyendo que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Comienza hoy a declararlo, hablando en fe, creyendo en fe. Habla, en tu boca hay vida, en tu boca hay poder. La bendición de Dios es tuya. Escucha bien, la bendición de Dios no se gana, te pertenece, ya fue entregada desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos bendecidos en todas las cosas. Escucha esto, esto es poderoso. Por eso hoy tenemos que comenzar a creerle a Dios lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Escuche esto, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, dice, nadie lo invalida. Y esto es lo poderoso de Dios. Nadie puede invalidar el pacto de sangre que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice que Él nos compró, nos sacó de la esclavitud, de las tinieblas, para hacernos sus hijos, para que nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu, lo que nos pertenece a nosotros, nos pertenece. Abraham no fue justificado por las obras, dice el libro de Romanos en el capítulo 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios. Escuche, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Yo quiero que puedas entender esto. Jesús hizo un pacto de sangre. Él derramó su sangre poderosa sobre nosotros para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, porque esa es una promesa de papá, es una promesa de padre. Nosotros somos bendecidos por la fe, vivimos por la fe, creemos por la fe, somos hijos de Dios por la fe. Escuche, lo vivimos de Dios por la fe. Está escrito en la Biblia. Y esa palabra dice, el justo por la fe vivirá, te lo voy a estar repitiendo constantemente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos de entender a nosotros que la bendición nos pertenece, la sanidad nos pertenece, la victoria nos pertenece, el éxito nos pertenece. Todas las promesas del Padre nos pertenecen por causa de la bendición de Dios. Dios siempre en su corazón, en su boca, siempre va a haber una palabra de bendición para sus hijos, porque somos sus hijos. Escuche, somos su cuerpo. Esto no, no nos podemos separar de él. Más la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No solamente somos espíritu, también somos su cuerpo. Y a su cuerpo lo puso sobre la maldición. La maldición está bajo nuestros pies. Sean tronos, principales, potestades, lo puso bajo nuestros pies para que nosotros fuésemos la cabeza. Y a la cabeza es la que piensa, la cabeza es la que va siempre. ¿Dónde está? ¿Qué tiene usted en la cabeza? Tiene el cerebro, tiene la boca, tiene la vista, tiene el olfato y tiene los oídos. Entonces, cuando tú estás escuchando
Si la bendición de Dios te pertenece a ti por la fe en Abraham, tienes que estar escuchando para que esto viva ahí, activado, creyendo, escuchen, creyendo, porque Abraham fue justificado por la fe. La Escritura lo dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti, escuche, escuche, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y esto es lo poderoso de Dios. No que la ley no la debemos de respetar, no, debemos de obedecerla. Pero para obedecerla debemos de activar la fe en nosotros, porque si no, no la vamos a poder cumplir. Porque la fe tenemos que amar, la ley tenemos que amarla, porque por la ley conocemos el pecado. También, pero por la ley conocimos la bendición. Escuche, porque la ley lo que nos estaba acercándonos a nosotros es a Cristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Escuche, porque las promesas de Dios son que las generaciones, mis generaciones sean bendecidas. Los que no creen en la ley, dice, van a ser maldecidos para la cuarta generación. Pero ¿qué dice la Escritura? Que a nosotros por la fe en Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, nos liberó de toda clase de maldición, porque maldito es aquel que es clavado en un madero. Entonces nosotros, los hijos de Dios, ya no tenemos que vivir bajo maldición, no tenemos que vivir arrastrando todo ese montón de pecados de nuestros padres. Tenemos que cortarlo, tenemos que levantarlo, tenemos que levantarnos y creerlo, declarando que nosotros somos hijos de Dios y caminamos en esta tierra por la fe. Todo lo que le pertenece a la vida y la piedad nos pertenece a nosotros por la fe. Todo lo que Dios crió nos pertenece a nosotros por la fe. Escuche bien, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Por su palabra. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y nosotros tenemos que creer en esa palabra que hizo la luz. Es más, Jesucristo dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y es lo que el ladrón trata de hacer, robarte la bendición, pero robarte la bendición en el sentido que tú no vivas activado en la bendición, en lo que te pertenece, porque la bendición es la que te pertenece a ti, no la maldición. No, no, renuncia a la maldición. La maldición no te debe seguir. ¿Qué te debe seguir? El bien y la misericordia. La bendición te tiene que seguir todos los días de la vida. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos gracia y favor de Dios. Y esa gracia y favor de Dios tenemos que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Diga, Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, tú vas a vivir en bendición. La bendición de Abraham es mía. Comienza a confesarlo, comienza a llamar las cosas que no son como que si fuesen, comienza a llamar. Yo me recuerdo hace años, cuando mi pastor nos enseñó una cosa, y dijo, abran las puertas, llamen a los camellos, digan a los camellos que traigan todo, traigan buses, traigan iglesia, traigan gente, traigan carros, traigan casas, traigan oro, traigan plata. ¿Qué le llevaron a Jesús los magos? Le llevaron oro, incienso, escuche, le llevaron de toda clase de bendición al niño ahí acostado, le llevaron los regalos. ¿Cómo ellos le dieron regalos? Porque a Jesús no tenía que perseguir la bendición. ¿Creen que Jesús es maldición cuando muere en la cruz? No, Jesús es bendición para nosotros. Él clavó en la cruz todo decreto y toda acta que era en contra de nosotros, todo lo que el diablo había activado en el cuerpo, la muerte, el dolor, el trabajo duro, la esclavitud. Diga conmigo, en Cristo Jesús tenemos que romperlo. Por eso dice que la bendición del Señor enriquece y no añade esfuerzo, no añade tristeza, no trae consigo preocupación. Es lo que quiere decir cuando dice que no añade tristeza. Él no se va a mover para que tú vivas aquí en tristeza. Hay gente cristiana que pasa en tristeza. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué vivo en esto? No, actívate. Sé como esa mujer que dijo, si tocare el borde de su manto, seré sana. Señor, aún los perrillos comen migajas de la mesa, debajo de la mesa de los ricos. Escuche bien.
¿Qué activó para que esa mujer fuese libre? La fe la activó, la fe la levantó. Hoy tienes que activarte con fe. La bendición de Dios es tuya. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Es para sus hijos. Y habló el apóstol Sergio Aguilar de la iglesia Ministerio de la Familia desde San Pedro Sula, Honduras.